iniciar la jornada informativa de esta que ha sido una semana bastante movida, con muchísimas noticias, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En el caso del Patio, la República Dominicana, la prensa sabatina se centra sobre todo en una serie de reacciones a varios hechos, incluyendo lo que fue la sentencia del caso del asesinato de Junior Ramírez y que al mismo tiempo también de la corrupción administrativa en la ONSA. Hoy hay sobre todo dos reacciones importantes. Una de ellas tiene que ver con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien puso un tuit ayer que de inmediato se convirtió en tendencia, donde de manera textual ella decía que la jurisprudencia de la corrupción en República Dominicana es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea. Esta fue la reacción de la magistrada Jenny Berenice. Ella no se refirió de manera textual al caso ni de Junior ni de la ONSA, pero por el contexto en que lo dijo, pues es imposible no relacionarlo. Pero también una novedad es la reacción del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Recuerden que en este caso no solamente se estaba juzgando el asesinato de Junior Ramírez, sino también la denuncia de presunta corrupción administrativa en la ONSA. Por eso la reacción de Wilson Camacho es importante. Y él decía algo que a mí me parece lógico. Él dijo, bueno, tenemos que esperar la decisión íntegra para decidir en consecuencia. Eso para mí es importante. Sin embargo, yo creo que el hecho de que el Ministerio Público apele es algo que no debería estar en discusión. Eran 10 los imputados. Hay quienes nos siguen en televisión, en el canal 23 de Telefuturo, pueden ver el tuit al que hacíamos referencia de la magistrada Jenny Berenice, pero volviendo a Wilson Camacho, él explicaba que va a esperar la sentencia íntegra. Recuerden que antes de ayer las magistradas, porque son todas juezas, apenas compartían una versión resumida de lo que fue la sentencia, y hay que verla en detalle para conocer un poquito más en detalle los argumentos. Sin embargo, él hablaba, y aquí también hay un elemento interesante, de cómo el Ministerio Público incurre ahora en lo que se llama sobreprobar los hechos. Les decía, ustedes ven que actualmente los expedientes que sometemos contienen miles y miles y miles de pruebas. Es por eso, porque hemos aprendido que aquí en República Dominicana hay que sobreprobar. Yo tengo una lectura un poco distinta y creo que tiene que ver mucho con una discusión que sosteníamos justo la semana pasada, que muchas veces ante fallos como este, el dedo acusador se dirige inmediatamente a la justicia. Pero hay que ver y hay que volver sobre el expediente que presentó y que preparó un ministerio público que, en mi opinión, era un ministerio público que no tenía un compromiso real contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, Argenis Contreras fue el único que fue condenado en el caso de Junior Ramírez, en el caso del asesinato, porque también se condenó al señor Faustino, que era gerente administrativo o financiero de la ONSA, en el tema de corrupción. Pero como asesinato solamente Argenis Contreras. Y uno dice, caramba, pero una sola persona fue capaz de planear y ejecutar un asesinato. Recuerden que Manuel Rivas era uno de los acusados, una de las personas que el Ministerio Público imputó en este caso. Y sucede que Manuel Rivas tenía una posición política muy importante en el gobierno del PLD. Él era presidente del PLD en Santo Domingo Oeste. Entonces, cuando uno liga todos estos ingredientes, uno dice, caramba, ¿qué garantía tiene la ciudadanía de que, al igual que pasó en otros casos, no se haya preparado un expediente con déficit probatorio simplemente para garantizar que una figura política que en ese momento tenía tanto poder y era tan importante no fuera condenado en justicia? Es una pregunta que una como ciudadana común tiene todo el derecho a hacerse. Quiero también saludar y dar la bienvenida a este Dream Team de la radio, a mis queridos colegas Felipe Vallejos, así también como a la periodista Roselvis Vargas. Buenos días, bienvenido, les extrañaba.
Buenos días. Una semanita alejados, ¿verdad? Ya estamos aquí. Sí. No, buenos días, Milicen, Roselvis. Estaba escuchando el comentario y la verdad es que dos cosas fundamentales. Es verdad lo de instrumentar la construcción de un expediente es sobre esa base es que un juez dictamina su sentencia, no es sobre lo que lee la prensa, porque la gente a veces dice, ¿cómo es posible que no puedo ser condenado con tanta situación evidente, ¿no? Porque cuando se va a un juicio de fondo son las pruebas que se admiten en el proceso preliminar. El proceso preliminar es cuando dicen, bueno, ¿vamos a juicio de fondo o no? Ok, hay mérito suficiente para ir a un juicio de fondo con esta y estas pruebas. O sea, se admiten o tales cargos. Pero hay que tener cuidado con esta situación porque es cierto, por un lado, reconozco y es válido ese argumento de que la génesis de algunos expedientes vienen del gobierno pasado, donde evidentemente hay serios cuestionamientos sobre la voluntad real de haber perseguido la corrupción, pero por el otro veo inmediatamente esa ola mediática en redes sociales y en medios tradicionales donde dice, bueno, cuando hay una decisión judicial muy popular, eso es evidentemente mérito de la justicia independiente, y cuando no, pero que eso es control del PLD, y empiezan a mostrar incluso fotos del actual presidente de la Suprema en su época de miembro del PLD, etcétera. Entonces, no podemos caer en este jueguito de que cuando una sentencia me favorece o me es popular, y digo que es parte del mérito de la justicia independiente, y cuando no, pues obviamente es parte todavía del entramado que supuestamente el PLD controla. Yo creo que pasa más por lo que Milicen dice, que es un tema de haber instrumentado o no bien este expediente. Buenos días, Felipe, Milicen y a toda la audiencia que nos escucha. Miren, a propósito de eso, yo creo que algo interesante dentro, que no sé si lo mencionaste, no lo escuché, Milicen, cuando venía subiendo, dentro de lo que declaraba Wilson Camacho, que a mí me parece importantísimo, a propósito de la instrumentación de los expedientes y de la parte que tiene la jurisprudencia, que para quienes no entienden este concepto, al que se refería la magistrada Jenny Berenice en su tuit, la jurisprudencia hace alusión, digamos, a la otra acera del sistema, que es a los hacedores de justicia, es decir, a los jueces, a los que dictan sentencia, a los que dictan jurisprudencia, valga la redundancia. ¿Qué decía Wilson ayer? En casos de corrupción hay que sobreprobar. Ustedes están entendiendo, o sea, no es solamente, por ejemplo, el supuesto celular que se le cayó al Grande en el río en Mano Guayabo, que daba cuenta de la conversación entre él y Argenis, que luego escuché esta semana a los abogados de El Grande diciendo que no había tal conversación, que por la geolocalización de los teléfonos, bla, 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 no se había encontrado conversación previa entre Argenis y El Grande. Pero a veces hay cosas tan evidentes, tan obvias, que son pruebas. Pero según dice Wilson, en los casos de corrupción administrativa, al menos no basta solo con probar, sino con sobreprobar, dice él. Y es que esto yo lo relaciono con lo que decía la magistrada, la procuradora general Miriam Germán Brito esta semana a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Ministerios Públicos que se celebró aquí en el país y en la que ella habló en su apertura en la Biblioteca Pedro Mira en la UAS. Y ella decía... el Ministerio Público está siendo objeto de una campaña de descrédito, lo que ella califica como, digamos, acciones para conseguir una condena previa, digamos, favoreciendo a imputados de ciertos casos y en contra de lo que pudiera argumentar el Ministerio Público en X momento, no una campaña previa. Entonces yo creo que ahí en ese desmérito que se arma en esta maraña que hacemos en los medios, en la opinión pública y en el boca a boca entre la gente, en esa maraña, en ese golpe, digamos, contra el Ministerio Público de descrédito, se ven los fiscales forzados a tener que hacer un sobretrabajo para probar cosas que en casos sobrados, pues están ahí las evidencias, pero no basta con eso, sino que hay que ir más allá. No por esta situación que se arma entre una parte y la otra. Sí, yo también lo había mencionado, sí, porque a mí también me llamó la atención el tema de sobreprobar. Pero mira, vuelvo, Roselvis y Felipe, al tema de cómo se instrumentó el expediente. Y yo lo digo con nombre y apellido. La determinación o voluntad política que había de que en este caso, como en otros, se hiciera justicia o no, por las implicaciones políticas que tenía. Porque es un caso no solamente de asesinato,
Es un caso también de corrupción administrativa. Mira, permíteme hacer un paréntesis breve ahí. Yo recuerdo que cubriendo ese caso, yo trabajaba para Telenoticias en ese momento, se conoció, bueno, y digo que se conoció porque se le dio más movimiento en los medios, una resolución del 2008 que se había dictado, digamos, para suavizar la ley de compras y contrataciones, que es del 2006, que con esta resolución, yo creo que estaba Yocasta Guzmán en compras y contrataciones, con esta resolución, digamos, se eximía de procedimientos de licitación la compra de pasajes aéreos y de combustible. Esto para que instituciones del transporte, instituciones públicas del transporte como la ONSA no tuvieran que hacer licitación para comprar gasolina, que digamos era su materia prima más básica, lo mismo que para repuestos de vehículos, si mal no recuerdo. Y esta era una de las cosas que daba pie a que en la ONSA, por ejemplo, la compra de combustible, de piezas y mantenimiento de vehículos se prestará para sabe Dios cuántas cosas, por ejemplo. Y los procesos de licitaciones y de adjudicaciones totalmente comprometidos. De hecho, el señor que fue condenado, que era el gerente financiero, Faustino Rieva, apenas a un año de prisión. ¿Que lo cumplió? Ya no. Exactamente. Las mismas jueces reconocen la participación de parientes y empresas familiares ligadas a él en los procesos de compras y contrataciones de la ONSA, algo que está legalmente prohibido. Pero decía el tema de la instrumentación del expediente, porque aunque tengo la posición que me gustaría ver la sentencia completa, las magistradas en su argumentación dieron algunas pistas y ellas hablaban de fallos elementales. Por ejemplo, dicen que no se hizo una tipificación de la sangre que se encontró en el vehículo. Dicen que si se hizo no se les presentó a ellas. Dicen las juezas. Dicen las juezas. Otro elemento que también mencionaban es que se dice que el director de la ONSA, Manuel Rivas, había instruido al gerente financiero a pagar soborno a un empresario llamado Santiago Zorrilla. Sí. Sin embargo, dicen las juezas, Eddie Rafael Santana Zorrilla, el nombre completo, que a pesar de que el Ministerio Público hace esta relación, no fue capaz de llevar a Santana Zorrilla como testigo ante el tribunal. Entonces, estos son fallos elementales que a mí me recuerdan mucho casos como el de Odebrecht, por ejemplo. Y recuerden, Felipe y Roselvis, que el sábado pasado yo les decía a ustedes, porque Felipe también llamaba la atención sobre el tema del populismo penal y de cómo cuando se falla a favor de lo que pide la opinión pública se considera justicia independiente y cuando no, entonces se considera justicia comprometida, justicia morada, justicia peledeísta. Yo les decía, lo entiendo, pero hay también que ponerse en los zapatos de la ciudadanía dominicana, del pueblo, y entender el mal sabor y la poca confianza que tienen en estos casos. Ese es el cuarto caso importante en el que el Ministerio Público falla. Tuvimos el caso de los Tucanos, tuvimos el caso Odebrecht, tuvimos el caso de los Tres Brazos y ahora el caso de la ONSA. Pero yo tengo una pregunta inmediatamente. Si yo asumo las riendas del Ministerio Público en agosto del 2020 y tengo casos emblemáticos, yo aquí, bueno, podemos consultar con los abogados especialistas en el área, pero y tengo una duda genuina, no es por joder. ¿No hay forma alguna, me pregunto, de poder devolver el expediente o agregar pruebas o de alguna forma pulir el expediente? Sí se apela. Y lo conoce otro tribunal, Porque, por ejemplo. En pero casación. ya en la fase que está no se puede. De hecho, Wilson Camacho ayer se refería a eso. Él hablaba de inmutabilidad del proceso y de cómo el Ministerio Público tenía que abocarse a una continuidad. Él lo decía a sí mismo, inmutabilidad del proceso, porque es una pregunta obvia que se hace, porque hay que decirlo. O sea, esto que estamos viendo se llama Ministerio Público no independiente. Estamos viendo la obra, los resultados de una gestión de la justicia en primera instancia, no del Poder Judicial, de la justicia en sí, que estaba obviamente comprometida desde mi punto de vista, desde mi opinión. Entonces, estos son casos que todos fueron iniciados en la gestión anterior del Ministerio Público, que nada tienen que ver con este cambio que ha habido, como bien señala Felipe, a partir del 2020. No, se trataba de un director de la ONSA y de un caso de corrupción que se generó dentro del propio gobierno del PLD y esta gente pues iniciaron su proceso judicial en su propio gobierno. Y recordemos que la familia de Junior desde un principio denunció que el Ministerio Público no había estado haciendo la debida diligencia
y que de hecho ellos llegaron inclusive a retirarse del proceso. Otro fallo que identificaron las juezas en su argumentación es que ellas decían que no había ninguna imputación civil. Y dicen que en el caso de Manuel Rivas, el hermano. Sí, ellos se retiraron, sí. En el caso de Manuel Rivas, había posibilidad de condenarlo en el aspecto civil, pero que nadie, ni el Ministerio Público, pero tampoco los familiares, le hicieron alguna imputación en ese aspecto. Y mira, y eso, yo creo que si algo tenemos que aprender como sociedad de este dolor, por ese sabor a impunidad que dejan casos como este, es que hay que tener en cuenta todos esos detalles. Ayer yo hablaba con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, y él explicaba que ahora mismo no hay un solo caso que se esté librando ante los tribunales donde el Estado Dominicano no esté constituido como actor civil. Eso es un paso de avance. Eso es una señal de cómo se ha ido avanzando como sociedad, porque en este caso de Junior Ramírez y de la OSA, eso fue un fallo. No había ninguna imputación en el aspecto civil. Yo no sé si yo he contado aquí. Yo inicié a estudiar Derecho en la UAS en el 2017 y estaba cursando cuando ocurrió ese hecho en la materia de ética del derecho. Y mi profesor era Junior Ramírez. Recuerdo que yo tenía clase los martes y los jueves, me parece. Y él, si mal no recuerdo, desapareció un miércoles, un martes. Yo recuerdo que tenía clases con él el martes. Y al día siguiente, miércoles, su hija, y a mí me sorprendió, me supongo que me habrá llamado por mi rol como periodista y que estaba cursando esa materia con Junior, con el maestro. Me llamó, no nos conocíamos porque parece que estaban contactando a algunos de los estudiantes pues que estaban en sus sesiones. Me llamó para preguntar si habíamos visto al profesor, para hacer una serie de preguntas porque ya se empezaba a investigar por la desaparición de Junior. Y recuerdo lo impactante que fue para mí cuando un par de días después pues nos enteramos del hallazgo de su cuerpo y en las condiciones en que fue, señores, atado con un bloque al cuello, con una cadena. Luego de yo haber tenido clases con él. O sea, vayan ustedes a imaginarse el impacto que puede tener esto, no solamente para uno como periodista, porque me tocó después estar en los tribunales dándole seguimiento en principio al proceso de las solicitudes de medida de coerción y del proceso de instrucción, pero el impacto cuando se trata de una persona que te ha dado clases, con la que tú interactúas y debates incluso. Claro, terrible.